Hola, ¿qué tal? Mira, perdona, es que estoy grabando porque estamos haciendo la historia del Jordi Jim en capítulos y ahora me toca hablar porque me están grabando, me habéis pillado. Hola chicos, estoy hablando por teléfono, ya veis que mi técnica aún no ha mejorado mucho, pero bueno, te llamo luego, ¿vale? No te preocupes, venga, hasta luego. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Estamos ya en las épocas, en el cuarto capítulo de la historia del Jordi Jim. Y estamos ya a finales de los 80, cerca de los 90. Entonces aquí tengo una anécdota muy interesante que mucha gente desconoce, que me llamaron el director de INEF de Lérida, amigo mío, Alfredo Joven, me llamó porque quería que hiciera un seminario sobre nutrición y entrenamiento para gente que acababa el curso. Y entonces me llamó y me fui a Lérida a pasar 2 días y a explicar a los que acababan la carrera, pues cómo se hacían los entrenamientos, los gimnasios privados y las dietas y todo esto. Durante ese día que estuve allí, pues estaban buscando, vino una empresa que estaba haciendo un anuncio para Televisión Española, que era para la cabecera de Seúl 88, estamos hablando finales del 87, y buscaban un lanzador de disco. Yo sabéis que era lanzador de jabalina, pero también tiraba disco y peso. Y entonces el director, mi amigo, le dijo: mira, mi compañero del gimnasio, pues, del INEF, me interesa. Entonces dije: pues me interesa hacer este anuncio. ¿De qué se tratará? Entonces me dijeron: mira, será la cabecera. Cada vez que Televisión Española conecte con Seúl, pues saldrás... haremos en plan ordenador, un discóbolo que tirará el disco, no se te verá a ti, pero necesitamos un atleta. Era un sistema nuevo, se llamaba rotoscopia, bueno, tenía un nombre, no me acuerdo muy bien. Y entonces, me llevaron a un estudio, un plato de televisión en Barcelona, y estuve grabando un par de días con un traje, pues un traje como neopreno, con un montón de puntos, y entonces yo hacía muchos lanzamientos y luego ellos lo transformaban y se veía. Cuando cada vez que enchufaban en Seúl, pues salía esa cabecera. Entonces yo estaba un día en un bar, y en Seúl hay un desfase horario, entonces siempre pues lo hacían indiferido. Y cuando salió aquel día el anuncio, le digo: mira, ese es el discóbolo, porque a mí no se me veía, se veía un discóbolo de piedra, porque lo habían transformado con el ordenador. Digo: ese soy yo. Y el tío dice: ¿cómo va a ser tú si eso está hecho por ordenador? Sí, pero el movimiento le doy yo. Y entonces me dieron, me acuerdo que hicieron... aquí tengo lo de Seúl 88, todo el estudio. Además, al discóbolo le llamaron Wick, o sea, yo me llamo Geek, pero para que no saliera mi nombre, le llamaron Wick. Y era muy bonito porque yo tiraba el disco, entonces el disco volaba y salía Seúl 88, y luego al final de cada conexión con Seúl, pues yo volvía a tirar el disco y salía la franja horaria, salía en los aros olímpicos de Barcelona 92, porque después de Seúl vino 90. Bueno, pues aquí es la anécdota que quería explicar, que mucha gente pues desconocía, y bueno, fui famoso sin verme la cara durante la temporada de los Juegos Olímpicos. Aparte, este premio, cabecera ganó un premio Ondas de televisión como la mejor cabecera del año 88, perdón. Bueno, entonces llegamos al final de los 90, principio de los 90, viene una década nueva para mí, una época en que yo me dedico plenamente a la competición.
y en el año 90 pues gané el campeonato de Cataluña en Lérida. Y entonces, bueno, mi objetivo era pues poder ganar fui a la Olimpia de Madrid, allí pues no quedé cuarto o quinto, no me acuerdo, sí, creo que quedé quinto. Y entonces, bueno, nació Axel, en agosto, después, y entonces ya empecé, bueno, me puse como objetivo preparar para el Campeonato de España. Pero yo tenía una ilusión de hacía mucho tiempo que era poder ir a California. Entonces viví yo pues dando la oportunidad de que tenía un primo hermano que vivía en Los Ángeles, en Van Nuys, pues nos fuimos un mes. Dejamos al Axel con sus abuelos de Argentina, que vinieron expresamente a pasar el verano con nosotros, y nosotros nos fuimos casi 6 semanas a mi sueño, que como el niño que quiere ir a Disneylandia, pues yo quería ir de pequeño, siempre que empecé a entrenar, me hubiera gustado ir al Gold Gym y al Wall Gym. Y entonces estuvimos allí entrenando, íbamos a entrenar y solo me faltaba poder ver al Arnold. Y un día fuimos al Wall Gym y justo al entrar, estábamos en la recepción, el primer día que llegamos, justo al entrar, pues pregunto qué valía entrenar allí y esto. Y me dice, está entrando Arnold, y yo no me lo podía creer. Entonces ella, por su instinto, teníamos una máquina de vídeo, porque tenemos todo esto filmado, y filmando el viaje a California, no del Arnold. Entonces a la Bibi no se le ocurrió otra cosa que levantar la cámara de vídeo. Entonces casi se nos tiran encima porque nos dijeron que era, y hasta el Arnold nos dijo, no, please, no pictures, no cámaras. Y entonces, pero bueno, me quedé impactado porque mi ídolo, el que yo me había inspirado para entrenar, lo tenía a 1 metro de mí. Y entonces él entró en el Wall Gym a entrenar y entrenaba pues como una persona, como todos, un poco de bíceps. Entonces yo pregunté si podía entrenar, si podía ver el Wall Gym, no el Gold Gym, el Wall Gym, el gimnasio que sale un mono, y me hice un poco el capullo dando las vueltas por ahí, pero yo quería verlo a él, ¿no? Y entonces al otro día decidimos ir para poder estar con él cuando entrenaba, más o menos por la hora que... Y ya no lo vi nunca más. Pero bueno, tuve mi sueño cumplido, ¿no? Volvimos de California, me preparé para el Campeonato de España, gané el Campeonato de España y a partir de aquí ya creí que mi carrera era suficiente como competidor, era muy esclavo, tenía un niño pequeño que era Axel y la Bibi estaba embarazada de Cintia. En aquella época, a principios de los 90, empezó a funcionar en los gimnasios lo que era el step, hasta aquel momento había sido el aeróbic, y ahora aquí he conseguido un vídeo, como veis, del gimnasio antiguo, es del año 93, una clase de aeróbic, todos con la camiseta del Jordi Gym, esto era la carretera Lloret, y hay unos steps de madera que hice yo, porque claro, no conseguíamos mucho material, y a base de aglomerado hice unos steps, bueno, era lo que había en aquella época, entonces yo hice los steps, y esta clase pues tiene casi 30 años, o sea, y ahí estamos haciendo steps, era el boom del step, ¿no? Y entonces la época del gimnasio como yo competía, pues había mucho ambiente en el gimnasio, la gente quería entrenar, y lo que solíamos hacer también con muchos chicos del gimnasio en verano, me los llevaba a Lloret
y en todas las discotecas hacían el Mr. Hollywood, Mr. Santrop, Mr. Revolution. Entonces yo los llevaba, pactaba con la dirección y estos chicos, ellos estaban, pues, podía decir Domingo, el Xavi, salieron, bueno, muchos chicos que venían conmigo, nos íbamos a cenar por ahí y luego íbamos al Mister. Y nos pasábamos bien porque eran unas noches de verano muy divertidas. Pero entonces, como yo había competido, había visto un déficit muy grande en los campeonatos y la falta de estímulo para los atletas, y entonces decidí mi faceta de organizador y propuse a la federación preparar el campeonato de Cataluña. Cataluña, en el año 93, y me lo concedieron porque era un poco yo era delegado de la IFBB de Gerona, entonces me lo dieron y decidí hacerlo en un sitio, un marco que era inmejorable, el Gran Palace. Ahí hicimos un campeonato, bueno, que fue espectacular porque Gran Palace, yo alquilaba el Gran Palace con todo, con todas las vedettes, con todos los espectáculos, y encima me dejaban todos las tramoyistas, o sea, era un show, pero tipo Las Vegas. Y entonces contraté a Johnny Moran, que era un profesional de Estados Unidos, me lo trajo a través de la casa Natural Best de proteínas, y lo trajimos y lo llevé, aquí es muy anecdótico también, lo llevé a un hotel, el Hotel Blaumar, porque tenía que pagarle yo la cena y los 2 días que estuvo aquí con nosotros, y la noche del viernes pues me lo llevé a cenar y fuimos delante del gimnasio de la carretera Lloret, que era el Caliu. Había el Caliu, un restaurante allí, y fuimos a cenar. Y luego me lo llevé al Colossos de Lloret porque él quería salir, era un tío inmenso, y claro, por donde pasamos todo el mundo, fuimos con mi hermano, que anoche fuimos los 3 con la furgoneta del Jordi Gym, y a las discotecas que íbamos, como me conocían todo el mundo porque yo había tenido un gimnasio en Lloret y me conocían mucho en las puertas, pues me dejaban entrar, y claro, todo el mundo pues se apartaba porque era un tío fuera de lo normal, ¿no? Entonces el día del campeonato un chico, amigo mío del gimnasio, Xavi Zaga, pues le dije, ves a buscarlo. Bueno, digo que la cena del Caliu, el tío pues se comió pues no sé cuántos huevos, medio pollo, o sea, me dejé la cartera allí porque el tío comía como un desesperado. Entonces el Xavi Zaga le digo, ves a buscar, yo ya estábamos en el campeonato el domingo, le digo, ves a buscarlo a las 10 y tráemelo porque él hará la aparición sobre la 1 como espectáculo. Salía con un Cadillac del escenario, o sea, era un montaje brutal. Y entonces el tío cuando lo va a buscar dice, yo quiero desayunar. Dice, no, pero Jordi me ha dicho que tienes que estar allí y tal. Dice, no, llévame al restaurante. Él se pensaba que el restaurante está abierto todo el día. Y cuando llegó, dice, es que el restaurante está cerrado. Dice, pues yo quiero comer. Y lo llevó a un bar un poco más abajo del gimnasio y le hizo hacer una tortilla, eso me lo explicó el Xavi, me lo hizo hacer, le hizo hacer una tortilla de 15 claras.
Y claro, yo ya estaba desesperado, no había los móviles, yo veía que no venía el tío este, que todo tenía que ir muy cronometrado. Al final me lo llegué y lo pusimos en el stand nuestro de las camisetas, porque teníamos unas camisetas especiales del Jordi Gin, campeonato de Cataluña. Y cuando él se puso allí, bueno, vendimos todas las camisetas que quisimos y mal, porque él las firmaba. Bueno, aquel campeonato fue un éxito de gente, de participantes, bueno, fue un espectáculo espectacular. Entonces la federación, viendo mi éxito con la organización, me dejó hacer el Mister Olympia. Mister Olympia, que era un campeonato que solo estaba en Madrid y nunca había sido en Madrid. Pues al siguiente año yo hice el Mister Olympia. El Mister Olympia era un campeonato que en aquella época había 1,5 millones de pesetas en premios, que era mucho dinero. Hicimos el Mister Olympia, también fue un campeonato muy bueno. Luego hicimos en el 95 hicimos el campeonato de Cataluña Fitness y el campeonato de España Fitness, que hay un vídeo oficial de todo esto. Fue también. Molta feina, fa temps que anem a darrere de muntar aquest gran espectacle, al final hem arribat, crec que ha sortit bé i bueno, la gent té la paraula ara. Ha estat un escàndol com a èxit, no? O no? O és una cosa que nosaltres veiem així? Un escàndol, no ho sé, jo he sentit moltes felicitacions, sembla que a la gent li ha agradat molt. Entre tot tenia que ser un espectacle, el culturisme és un espectacle, a part de ser un esport, i bueno, l'èxit ara té la paraula la gent, per dir-ho. Animat per fer-ne un altre? Sí, a mi em va aquesta marxa, m'agrada molt aquesta marxa, aquests mals de cap, ara estic rebentat, si m'ho diguessis ara per fer un altre te diria que no. Espero que... És possible muntar-lo millor? Jo crec que sí, no hi ha un 10 perfecte, han hagut fallos, ho reconeixo, però es pot muntar millor. Esto fue también unos grandes campeonatos con mucha gente, me gustaba el sistema de organizar y bueno, me dedicaba plenamente a la organización y aparte era delegado de la federación también. Y entonces, como premio, me dieron el poder hacer un campeonato con mi nombre. Entonces hicimos el primer Jordi's Classic. Jordi's Classic, que era también en el Gran Palace, que salía gente del gimnasio y ahí salió pues Francisco, por primera vez Francisco Bautista sí, que fue profesional y que el primer campeonato que ganó fue allí en el Jordi's Classic. Ahí daba 500 millones de pesetas, 3.000 euros de la época. Y ahí acabó mi faceta de organizador, porque luego pues tuvimos unas relaciones un poco distantes con la federación, porque querían que hiciera el campeonato del mundo, pero bueno, querían una serie de condiciones que yo no acepté, entonces bueno, hubo ciertos piques y lo dejé de buen rollo. Y también dejé mi época competitiva. Había nacido Cintia, tenía el Axel, y entonces estamos hablando de finales del 95, estábamos en la carretera de Lloret aún, y un día la Bibi fue a Barcelona y pasó por lo que ahora es el Polígono, donde están los cines y todo esto, y cuando llegó a Barcelona me llamó y dice, oye, están haciendo unas obras allí y hay un letrero que se vende en parcelas. Entonces, bueno, fui... Sí, había excavadoras, estaba haciendo las calles y todo esto y ponía parcelas en venta. Pensar que todo aquello eran campos, eran viñas, había una masía abandonada y yo pensé, bueno, aquí... Y fui a preguntar y me dijeron, sí, aquí se va a construir unos terrenos y tú podrás comprar terrenos de 3, 4.000, 7.000 metros, lo que quieras, en función de los dinero que tengas tú. Y pensé, bueno, pues eso está muy bien, porque aquí, donde estamos en la carretera de Lloret, ya empezaba a ser complicado porque la gente no había aparcamiento, era, bueno, cada vez el círculo venía gente más de fuera y el hecho de no poder aparcar cerca pues era un impedimento para que la gente funcionara, ¿no? Y entonces, bueno, nos tiramos de cabeza y compramos un solar y empezamos a montar el Jordi Gym, que lo abrimos el 26 de enero del 96, con un gran esfuerzo, muy gran esfuerzo económico. Y aparte, la gente, o sea, el concepto de la gente es que yo me iba del centro del pueblo y aquello era a las afueras. Pensar que cuando yo monté el gimnasio no había nadie. Solo había un supermercado enfrente nuestro que se llamaba Intermarché, que luego fue Condis y luego fue Mercadona y ahora está cerrado. Pero solo había eso. Y el resto eran calles, farolas y hierbajos. Y la gente me decía, Jordi, ahí no te va a ir nadie, estás fuera del pueblo.
Y yo decía, bueno, ya, pero es que aquí tampoco me va a venir nadie, porque hay 2 días no van a poder aparcar. Allí, por lo menos, si tengo suerte, pues hay mucho aparcamiento. En aquella época había muchísimo, que no había nadie. Incluso cuando cerramos por la noche, cuando abrimos, me daba hasta miedo, porque no había nadie, o sea, era un descampado. Y bueno, nos arriesgamos, la Bibi y yo nos arriesgamos, nos metimos todo nuestro capital con 2 niños pequeños y nos arriesgamos a ver el nuevo concepto del gimnasio. Habían unos horarios antes muy simples, de 9 a 12 y de 3 a 10, y quisimos implantar el modelo americano. Incluso abríamos de 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, incluso también abríamos los domingos hasta las 2. Con 2 niños pequeños, repito, fue una lucha brutal, sacrificio físico, mental, y con 2 niños que daban mucha faena y que querían su dedicación, porque ellos, tanto Axel como Cintia, uno tenía 3 y el otro 4 y 2 años, y dedicaban su tiempo y tal. Luchamos mucho, la gente respondió mucho. Bueno, el problema es que al principio, incluso cuando yo fui a pedir dinero, porque claro, todo esto se hacía pidiendo dinero, todos los bancos me cerraron las puertas. Decían que yo estaba loco, que aquello era la gente no estaba acostumbrada a construir una nave. La gente del negocio era un local, alquilarlo, traspasarlo, pero construir una nave de 1000 metros, ningún banco creía en ese proyecto, ninguno. Solo el Sabadell realmente, o fue el director de aquel momento, el que creyó en mí, arriesgándose él, diciendo, sé que lo van a sacar, pero esto no sale los números por ningún sitio, es inviable, y menos donde te vas, fuera del pueblo, porque ahí arriba, ¿quién va a ir? Ahora hay cines, hay restaurantes, hay tiendas, hay de todo. Ahora la faena es encontrar un lugar. Pero en aquel momento fuimos visionario y nos arriesgamos a ir para allí. Esto ya estamos hablando en el año 96, 97, y nuestra dedicación fue pues empezar a hacer muchas clases. Era la época del country, hacíamos clases de country, hacíamos clases por la noche, claro, teníamos que generar, entonces hacíamos clases de baile, no estábamos hasta las 12 de la noche. Me acuerdo que solo teníamos un coche, un Fiat Punto, y el que venía por la mañana tenía que venir caminando, porque nosotros vivíamos detrás del gimnasio viejo, entonces teníamos que caminar con un frío que hacía. Bueno, fue duro, pero bueno, también éramos jóvenes y teníamos mucha ilusión en arrancar aquel gimnasio y luchar. Y aquí se acababa el año finales de los 90, o sea, fue una época de ganar, competir, fue una época de organizar campeonatos, de tener 2 hijos y de abrir un nuevo proyecto, el proyecto del Jordi Gym Fitness con lo que es ahora, ¿no? Y ya entramos en el año 2000. En el año 2000, cambio de moneda, cambio de euro a pesetas, otra época, otra década, y esta os la explicaré en el próximo capítulo. Gracias por seguirme, espero que os interesen mis vídeos y mis charlas, y os dejo. Gracias a todos. Os quiero.